siempre que he venido aquí he aprendido mucho. Y estoy muy contento de estar en este momento festejando con ustedes, celebrando con ustedes los 50 años de creación de la Vicerrectoría de Investigación, lo cual me hace también extender el agradecimiento muy especial a la vicerrectora, María Elena Laura, a todo su equipo, porque hizo posible que yo estuviera aquí y que pudiera compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de ciencia ciudadana. Como ustedes saben, esto es parte del movimiento de ciencia abierta. Columbus acompañó a la UNESCO en la preparación de la Declaración de Ciencia Abierta en noviembre del 2021. Es uno de los 4 pilares de la ciencia abierta. Los otros son el tema de las publicaciones, el tema de la gestión de datos y la evaluación de la ciencia. De estos temas vamos a poder hablar también en un taller el día jueves. Hoy me voy a limitar entonces al tema de ciencia abierta, que es un tema que merece toda la atención. Comienzo contándoles una experiencia personal. En el año 1986, el 26 de abril, explotó el 4.º reactor de Chernobyl. Era un domingo, yo estaba haciendo un picnic con mis hijos y eso cambió la vida. De repente todo lo que era bueno antes dejó de ser bueno. Tomar leche fresca no, porque las vacas comían pasto contaminado. Había que comprar productos congelados, etc. Y una cuestión que se planteó es si los niños podían ir a jugar a las plazas o la lluvia radioactiva las había contaminado. Entonces nos dieron a los padres contadores Geiger para ir a las plazas a medir eso. Y en 24 horas supimos cuál era la situación y si podían o no nuestros hijos estar jugando. Yo no sé, seguramente era una experiencia inédita esta de la explosión de un reactor nuclear. Esto fue antes de lo que ocurrió en Japón y seguramente los científicos habrán sacado sus conclusiones sobre la migración de nubes radioactivas, etc. En todo caso, rememorando esto, me doy cuenta que el tema de la ciencia ciudadana, ahora voy a explayarme sobre esto, creo que es algo que merece toda la atención. Me gustaría saber de los que están aquí, quiénes han impulsado, trabajado de alguna manera en un proyecto de ciencia ciudadana, es decir, con participación de comunidades para proyectos científicos. Por favor, levanten la mano. Ok. ¿Y quiénes tienen ganas de hacerlo? ¿Están pensando concretamente en hacerlo? Ok. Bueno, mi intención es que inspirar a los que no lo hicieron o que todavía no lo están considerando, inspirar con ejemplos concretos que los elegí con 2 criterios. El primer criterio es la diversidad de disciplinas, para que ustedes vean que esto se puede aplicar a muchas disciplinas. Y el segundo criterio es que, por lo menos en mi lectura, cada una de estas experiencias pioneras arroja una enseñanza, un mensaje. Voy a empezar, sin embargo, con algunas precisiones conceptuales sobre el tema de qué es y qué no es la ciencia ciudadana, para después pasar a estos ejemplos y voy a terminar, que es un poco el título, con las estrategias institucionales que se pueden hacer para impulsar este tipo de procesos. Comienzo por el tema conceptual, que me parece muy importante, porque no hay nada más práctico que una buena teoría, como decía Carl Lewitt. La participación de legos en actividades científicas tiene sus aristas. La palabra lego viene del latín tardío y del griego, que es del pueblo, o sea, la gente que no tiene conocimientos clericales, en el caso de la religión, o de otro tipo. Es decir,
que es falto de ciencia o conocimiento. Sin embargo, como vamos a ver, la división entre ciencia y público no es algo tan rígido como se supone. El concepto de ciencia ciudadana tiene dos orígenes que se fusionaron, que tienen una naturaleza dual, tiene que ver con, por un lado, la participación de ciudadanos y por otro lado, con la democratización del conocimiento. Es decir, que los ciudadanos pueden ser generadores de conocimiento y pueden desempeñar un rol en el desarrollo de políticas públicas. En América Latina, por ejemplo, se menciona el concepto de apropiación social del conocimiento, pero esto para mí es otra cosa. No porque el conocimiento general sea algo que va en contra de la ciencia, sino es un concepto, ustedes saben que en lógica con un concepto más extenso dice menos. Y para mí el hecho de que la ciencia ciudadana es algo mucho más preciso, que el proceso, yo entiendo, más político de considerar la apropiación social del conocimiento, que en alguna definición que he encontrado y que después voy a retomar, lo ve como algo de mediar, conversar, acordar, delimitar y sobre todo ubicarse al mismo nivel. Yo creo que eso no es ciencia ciudadana. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque el conocimiento está contrapuesto, es científico, de alguna manera está contrapuesto al conocimiento que es tradicional, que se generó en un contexto práctico, a veces tiene ribetes religiosos, pero que de la interacción de una comunidad a lo largo de generaciones con su entorno. En cambio, la ciencia mira no para atrás, no es sedimentación, mira para adelante, para descubrir, para encontrar nuevas cosas. Y eso, entonces, tiene métodos y reglas muy concretas. Ciencia es tener hipótesis, es buscar datos, es verificarlos, es falsificarlos, es tratar de estructurar todo eso. Es distinto, entonces, simplificando, todo esto que voy a decir yo es simplificación, pero simplificando, el conocimiento tradicional es producto del pasado y la ciencia es algo que mira hacia adelante, por supuesto que construye sobre una tradición. De acuerdo a esta idea que propongo, ¿cómo podemos definir a ciencia ciudadana? Hay un documento elaborado para informar a responsables políticos durante una reunión del Consejo de Competitividad de la Unión Europea de 2020 que define a la ciencia ciudadana como la participación de científicos no profesionales en la investigación y la innovación en diferentes etapas del proceso y en distintos niveles de participación. Desde la configuración de agendas y políticas, los ciudadanos pueden participar en lo que es interesante o no, o lo que es prioritario, hasta la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos y la evaluación de los resultados de la investigación. O sea que esta definición aúne la idea de participación y democratización. Hoy el programa también de la Unión Europea, que es Ciencia con y para la Sociedad, define a la ciencia ciudadana como la ciencia ciudadana y el compromiso científico en general son un medio ideal para democratizar la ciencia, generar confianza en la ciencia y aprovechar la vasta inteligencia y capacidades para llevar a cabo una excelente investigación e innovación. Estos beneficios explican de alguna manera la expansión de las actividades de ciencia ciudadana. Yo voy a compartir con ustedes algunos ejemplos, hay tantos, miles, pero voy a compartir 9 ejemplos porque ilustran algunas cuestiones importantes. Estuve buscando en Costa Rica, veo que hay muchas iniciativas que tienen que ver con conservación de la biodiversidad, con observaciones de pájaros, el monitoreo de ríos para verificar la calidad del agua. Este tema del agua es muy importante. Hace poco estaba en Oaxaca, en México, estaba yendo al aeropuerto y el chofer que me llevaba, le comenté, ¿cómo ve usted el cambio de gobierno en México? ¿Qué espera usted de la nueva presidenta? Poder tomar agua potable. Porque la gente ahí en México tiene que comprar bidones de agua. Yo mismo
María Laura lo sabe, me he agarrado la peor intoxicación de mi vida, no sé con qué, en México. Entonces, tener agua potable es algo tan básico. Fíjense, la expectativa de este señor con el cambio de gobierno era poder tomar agua. Yo no sé, no pude encontrar en lo que vi de México, encontré información de muchas cosas, no pude encontrar evidencia, debe haberla, de una continuidad de estos esfuerzos y de un escalamiento. O sea, muchas veces estas actividades son, como se dice en italiano, traduzco, a mancha de leopardo, pero no basta para crear un sistema. Entonces, un poco la discusión va a ser cómo esto se puede llegar a lograr aquí. Voy a ir a los ejemplos ahora. Hay un ejemplo me olvidé de pasar todo esto yo. Acá. Este diagrama me gusta mucho. Está sacado de la Liga de Universidades de Investigación Europeas, porque da la idea un poco de esto. Bueno, voy a tomar este ejemplo ahora de Brasil, que ilustra claramente algunos de los factores de éxito para un proyecto de ciencia ciudadana. Este es un programa que se llama Adopta un Río. Es parte de una iniciativa de Fresh Water Watch que desde 2212 ha empoderado a miles de personas en todo el mundo para que se conviertan en científicos ciudadanos, permitiéndoles mejorar el seguimiento, la gestión y el intercambio de ideas sobre los ecosistemas de agua dulce. Incluso están ayudando a los países a monitorear e informar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. El principal objetivo de este proyecto es apoyar la recopilación de datos sólidos que puedan utilizarse para decisiones científicas y de gestión, de política también. Gracias a las nuevas tecnologías, los ciudadanos pueden cargar los datos muy fácilmente, pueden seguirlo en tiempo real, entonces pueden comparar la situación en distintos lugares. Cada comunidad local sigue el mismo programa de formación, protocolos de medición y procesos de control de calidad. Los participantes gestionan el impacto de los proyectos a nivel local y cada proyecto tiene también impactos globales. La participación y la capacitación de la comunidad benefició a los investigadores, a los fideicomisos fluviales, a agencias de monitoreo, a formuladores de políticas, gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un sentido de propósito y logro que contribuye mucho al objetivo de ciencia ciudadana porque está muy vinculado al bienestar de las personas. Y esto también los ciudadanos se sienten útiles. Esto tiene que ver con la reducción de la ansiedad, del estrés, de poder participar en cosas concretas. En el programa de Adopta un Río, esto cubrió dos biomas, el de Mata Atlántica y el de Cerrado. O sea que había en 3 estados, Curitiba, Sao Paulo y Río de Janeiro, que son 2 biomasas que estamos acá indicadas, Mata Atlántica y el Cerrado. Entonces, lo que hicieron fue identificar procesos crecientes de eutrofización. Yo voy a hablar de muchos conceptos científicos como si supiera. Seguramente muchos de ustedes saben más que yo lo que es la eutrofización. Es decir, el proceso de contaminación más importante de aguas en los lagos, ríos, embalses, provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, que viene de la actividad humana. En el trabajo se tuvieron en cuenta las condiciones locales de fitoplancton y esto llevó a floraciones de algas dañinas. En este proyecto participaron en los primeros 3 años más de 600 personas que obtuvieron bimensualmente los datos de 80 arroyos y ríos. Todo esto fueron comunicándolo a través de blogs, correo electrónico, capacitación continua. Bueno, esto demuestra, como digo, que uno de los factores de éxito de un programa de ciencia ciudadana incluye la coincidencia entre
los proponentes del proyecto y los participantes y en cuanto a los objetivos del proyecto y sus prioridades. Y también requiere de los perfiles adecuados de participantes para poder participar en proyectos que tienen métodos científicos, y aumentó también esto la posibilidad de financiación. Entonces el compromiso a largo plazo es interesante. Este es un gráfico que se recogió de las de los resultados. Fíjense que desde el punto de vista de los académicos, esto se publicó 67% de los journals, pero también fue material para proceedings, para capítulos de libros, para participación en coloquios, etc. O sea que esto no está disociado de la actividad de difusión del conocimiento, incluso de publicación en journals, que es algo que, vamos a volver sobre esto, se plantea mucho. El segundo ejemplo que traigo es el de la investigación relacionada con la biodiversidad. Acá en Costa Rica hay experiencias, y esto no es casual porque es una de las áreas donde hay más proyectos de ciencia ciudadana. Este es un logo de una red muy importante que trabaja con el tema de la biodiversidad y está financiada por gobiernos de todo el mundo, y el objetivo es proporcionar a cualquier persona, en cualquier lugar, datos sobre los tipos de vida en la Tierra. Ahora bien, los proyectos de ciencia ciudadana relacionados con el monitoreo de especies ha contribuido al menos a un 50% de las observaciones y a la biodiversidad internacional y global en base de datos, como el Global Biodiversity Fund o algo así. 50% de los datos vienen de trabajo de ciudadanos. Fíjense que esto es muy potente. Ahora, este tipo de proyecto permite también ver en detalle la sofisticación que puede alcanzar los métodos de control de calidad de este tipo de proyectos. Bueno, aquí tenemos nosotros un proceso de las etapas iterativas que supone identificar el problema, determinar si la ciencia ciudadana es un enfoque adecuado, diseñar el proyecto, hacer la recolección y análisis de los datos y evaluar el proyecto. Ahora bien, en este proyecto que estoy mencionando, hay dos problemas que plantea la calidad de los datos, ¿no? Esto es un diagrama que explica que el proceso de garantía de la calidad de la ciencia ciudadana puede también aplicarse a medidas cuantitativas de especies. Ustedes tienen ahí la situación en que hay una observación estructurada y también una observación inestructurada. Este es un diagrama que explica cómo se pueden en un análisis excluir los datos que no son válidos y de alguna manera luego visualizarlos, clasificarlos para poder ser utilizados, como digo, con herramientas de Internet. Entonces, esto resuelve, o es un ejemplo de cómo se puede resolver dos temas planteados con la habilidad de los participantes para la gestión. Recientemente se ha hablado mucho de ejemplos de ciencia ciudadana en el tema de la salud a raíz de la pandemia. Esta es la cobertura de una publicación de la OMS sobre implementar ciencia ciudadana, o el compromiso de los ciudadanos para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Es toda una metodología, nace de la medicina, para los que conocen el tema es la metodología Cochrane, y este ejemplo para mí ilustra algo también muy interesante, primero porque es en el área de la salud, pero también porque el proceso es distinto de cuando el iniciador es un académico o un equipo académico. En este caso ustedes ven
que el paso número 1 son las prioridades en términos de política, porque aquí, por ejemplo, ahora se está dando con el tema de la viruela del mono, ¿no? Es decir, tenemos que analizar esto porque queremos saber cómo se transmite, etc. Entonces, después se busca evidencia, se resume la evidencia, se llama a lo que se llama un diálogo deliberativo con los principales actores, se extraen conclusiones en términos de políticas, de opciones de política, y luego lo que se hace se monitorea. Aquí la participación del ciudadano es una de las características que anoté, es voluntaria. ¿Qué quiere decir que es voluntaria? Que no es que ellos toman datos de ciudadanos que simplemente los dan porque van al hospital y los analizan, simplemente participan de alguna manera. Entonces, esto es un ejemplo de que en ciencia ciudadana también puede comenzar por una acción de un gobierno o de una organización gubernamental como es la OMS. Esto explica también las etapas de realización práctica de actividades de ciencia ciudadana en el contexto como el de la OMS, donde hay un mandato de un organismo que identifica un problema y sobre el cual quiere tomar decisiones basadas en la evidencia. Como ustedes ven, lo que estamos viendo hasta ahora es que hay tres tipos de actores que intervienen. Están los académicos, están las instancias políticas y están los ciudadanos. Y la interacción puede ser de muchos tipos, pero lo que es importante es tener en cuenta que depende de quién inicia esto, el tipo de proceso que se puede desarrollar. En los ejemplos primeros que di, claramente había una iniciativa donde los académicos tenían un mayor protagonismo. El ejemplo de la OMS es un ejemplo donde hay una instancia política que identifica un problema y necesita llegar a una decisión. Y está también el tema de los ciudadanos. Evidentemente los ciudadanos no pueden participar de manera aislada porque lo pueden hacer a través de organizaciones. Ahora, esto también plantea una cuestión que es el límite entre una actividad de consultoría y una actividad de ciencia ciudadana a partir de un organismo que está requiriendo algún tipo de evaluación de algún tema, ¿no? Yo creo que la diferencia grande es que en el caso de la consultoría el cliente espera un resultado. En el caso de un trabajo de ciencia ciudadana con organizaciones, la organización puede contactar a la universidad teniendo en cuenta menores costos o independencia de criterio o simplemente las conexiones personales. Pero en todo caso, el criterio fundamental es que los académicos tienen total libertad de poder hacer una evaluación y siempre y cuando, por supuesto, los académicos tengan una motivación intrínseca para estudiar el tema. Paso ahora a otro ejemplo. Surfing for Science. Esta foto, yo sé que ustedes en Costa Rica para las Olimpiadas enviaron a gente para hacer surf, que creo que la candidata de ustedes ocupó un cuarto lugar. Esta foto no es evidentemente de ella, es una foto que circuló mucho en las redes, que es de la Olimpiada porque, bueno, evidentemente es una foto muy especial. Pero ¿por qué tomo el tema del surf? Porque Surfing for Science es un proyecto pionero en el mundo que pretende evaluar la contaminación por microplásticos en la zona costera. Ustedes tienen dos océanos, tienen el Pacífico y el Atlántico. Y esto es con la colaboración de ciudadanos que recogen muestras científicas haciendo paddle surf. O sea, también hay proyectos donde las escuelas van, los niños recogen plásticos. Esto es analizar los microplásticos en el mar. El proyecto nace de la necesidad de adquirir datos sobre la magnitud de la contaminación por plásticos en las zonas de mar cercana a la costa, que no es accesible para barcos de investigación oceanográfica por la poca profundidad y por la presencia de bañistas. Entonces, en esta zona es donde los flujos de plásticos son mayores.
Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, se produce la transición entre el continente y los océanos. Los microplásticos son aquellas partículas que miden menos de 5 milímetros y que pueden provenir de la degradación de objetos más grandes, como envases o bolsas, etcétera, que son liberados directamente al medio ambiente en forma de fibras, pellets o palillos. Y si son ingeridos por organismos, sus efectos pueden ser variados, los peces, obstrucción, etc. Entonces, el objetivo final es doble. Por un lado, se pretende determinar la abundancia y la característica de los microplásticos para encontrar soluciones y, por otro, aumentar la cultura científica de la sociedad en relación a la contaminación por plásticos. Este es un proyecto que fue, muchas veces la universidad tiene un rol, no lo mencioné, pero en el Adopta un Río fue la Universidad de Sao Paulo la que coordinó esto. En este caso es el Departamento de Geociencias Marinas de la Universidad de Barcelona y con la participación de asociaciones de surfistas y un grupo de voluntarios. Evidentemente trabaja con personas sensibilizadas con el medio marino y este es un factor importante. Bueno, para mí ilustra esto con cómo con imaginación se puede aunar una pasión deportiva con aportar un problema que se presenta en muchos lados. Seguramente en Costa Rica también, no sé si hay experiencias de este tipo en Costa Rica. Una de las formas que tiene la Unión Europea para estimular los proyectos de ciencia ciudadana es otorgar premios anuales. El Premio de Ciencia Ciudadana 2024 se destinó a 3 proyectos que abordan la contaminación marina, la biodiversidad agrícola y la salud mental. El premio mayor lo sacó este proyecto, que está dedicado a la biodiversidad agrícola, tema que imagino que aquí también es muy importante. El proyecto se llama INCREASE. La ingesta de proteínas vegetales humanas está aumentando en muchas regiones de la Unión Europea y el mercado de alternativas a la carne y los lácteos está experimentando tasas de crecimiento anual del 14% y el 11% respectivamente. Para hacer frente a la creciente demanda de productos innovadores y satisfacer las demandas de los ciudadanos de alimentos saludables y respetuosos del medio ambiente, se necesitan nuevas variedades y se deben explotar adecuadamente los recursos genéticos existentes en el cultivo. La caracterización y el mantenimiento de los recursos genéticos de las leguminosas alimentarias y su explotación en el mejoramiento constituyen el desarrollo central tanto de una agricultura más sostenible como de productos alimenticios más saludables. INCREASE implementa un nuevo enfoque para conservar, gestionar y caracterizar los recursos genéticos. Se centra en leguminosas alimentarias importantes como el garbanzo, el frijol común, las lentejas y los altramuses, que es, yo no sabía lo que era un altramuz, son los lupines, creo que se llama así. Y está trabajando con colecciones inteligentes que se someterán a diferentes niveles de genotipado y de fenotipado. O sea, el genotipo es el conjunto de genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie, y el genotipo se transmite de generación en generación. Y por otro lado, el fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. Este proyecto INCREASE involucra a ciudadanos en actividades de evaluación y conservación, así como en compartir e intercambiar semillas, con el fin de aplicar una conservación descentralizada de los recursos genéticos de leguminosas alimenticias. Con una aplicación especial, está desarrollada especialmente para esto, cada participante puede registrarse y contribuir voluntariamente a la caracterización y evaluación de variedades cultivadas por el propio ciudadano. Este proyecto lo traigo a colación porque ilustra cómo, mediante un enfoque participativo, se busca satisfacer necesidades de diversos actores, incluidos criadores, científicos, agricultores,
ciudadanos e industrias alimenticias y no alimentarias, incluidos los rasgos relacionados con la cadena de valor, las características de los agrosistemas y la adaptación al cambio climático. Tenemos aquí ahora otro proyecto absolutamente distinto, también a mi juicio fascinante. Es el de Planet Hunters. Es un proyecto de ciencia ciudadana para encontrar exoplanetas. O sea, exoplanetas son los planetas que están fuera del sistema solar, utilizando el ojo humano. Para ello, los usuarios analizan datos del telescopio espacial Kepler de la NASA y del satélite de estudio de exoplanetas en tránsito de la NASA. Fue lanzado en 2010 por un equipo de la Universidad de Yale como parte del proyecto Zooniverse. El proyecto aprovecha el hecho de que los humanos reconocen mejor patrones visuales que los ordenadores. Maravilloso, pero es así parece. El sitio web muestra una imagen de los datos recopilados por la misión espacial Kepler de la NASA y pide a los usuarios humanos, denominados científicos ciudadanos, que observen los datos y vean cómo cambia el brillo de una estrella con el tiempo. Estos datos de brillo se representan como un gráfico y se denominan curva de luz de una estrella. Las curvas son útiles para descubrir planetas extrasolares debido a que el brillo de una estrella disminuye cuando un planeta pasa frente a ella, visto desde la Tierra. Por lo tanto, los periodos de brillo reducido pueden proporcionar evidencia de tránsitos planetarios. Bueno, todos los candidatos a exoplanetas son verificados manualmente por varios miembros del proyecto, son voluntarios o moderadores, y deben pasar diferentes pruebas para ser aceptados. Hasta ahora se han analizado más de 12 millones de observaciones. De ellos, hasta julio de 2012, se habían encontrado 34 planetas candidatos. En octubre de 2012 se anunció que 2 voluntarios de la iniciativa Planet Hunters habían descubierto un nuevo planeta similar a Neptuno. Este es el primer planeta descubierto y que tiene una órbita estable en un entorno estelar tan complejo. El sistema está situado, bueno, son datos técnicos de dónde está. En todo caso, en este proyecto participaron 45.000 voluntarios que habían explorado un total de 621 sistemas multiplanetarios o estrellas que contienen al menos 2 planetas confirmados. En palabras de la inspiradora de esto, que es una profesora de Estados Unidos, juntos podremos encontrar los sistemas planetarios más complejos, inusuales y apasionantes de nuestra galaxia. Para mí este proyecto ilustra cómo un gran desafío puede inspirar a miles de voluntarios y cómo los investigadores pueden asumir un rol más amplio que el investigador únicamente. Es decir, pueden actuar como líderes y organizadores de procesos que estructuran el conocimiento, pueden asegurar transparencia, credibilidad y solidez, proporcionan experiencia técnica, suministran conocimiento sobre fuentes de datos y su uso y dan acceso a redes internacionales. El próximo ejemplo que elegí es totalmente distinto porque yo sé que muchas veces las ciencias sociales tienen problemas para identificar proyectos de este tipo. Este es el proyecto, se llama Sí Quiero en holandés. Es un proyecto de digitalización y transcripción en el campo de la historia, iniciado por el Departamento de Historia Económica y Social de la Universidad de Utrecht en cooperación con el Archivo de la Ciudad de Ámsterdam y casi 500 voluntarios. Fue lanzado en 2014 utilizando la plataforma de crowdsourcing. Reunió el proyecto una quinta parte de las actas previas al matrimonio que están completas en Ámsterdam, que en total consta de aproximadamente 500.000 registros de 900.000 personas que pretendían casarse en el periodo comprendido entre 1578 y 1811. Las tareas del proyecto Sí Quiero implicaron leer y transcribir, acá son cosas manuscritas, transcribir digitalmente información de las actas previas al matrimonio escritas a mano. Estas tareas diferían en su nivel de dificultad. Por ejemplo, la
escritura a mano de principios del siglo XVII es más difícil de leer que la de finales del siglo XVIII y también es más probable que contenga palabras que no son conocidas. Para garantizar un buen ajuste entre la dificultad de la tarea y la competencia autopercibida de los participantes, los ciudadanos participantes pudieron seleccionar su periodo histórico preferido de entrada de datos. Un aspecto esencial de la interacción entre los organizadores del proyecto y los voluntarios fue la disponibilidad de los organizadores y su rápida reacción para atender las consultas de los voluntarios y ayudarlos a abordar problemas muy específicos. Entonces, se pudo así registrar una variedad de información sobre las futuras parejas de un periodo tan largo. Estas series son únicas para el periodo moderno temprano. El proyecto proporciona información sobre prácticas matrimoniales modernas, tempranas, las cuestiones socioeconómicas relacionadas con la Ámsterdam protestante, incluida la edad al contraer el matrimonio, la ciudad de origen, los lugares de residencia, las ocupaciones, las relaciones parentales, etcétera, etcétera. Lo he incluido porque es totalmente distinto y porque se refiere al campo de la historia y la demografía. La enorme base de datos está siendo utilizada actualmente por investigadores de diferentes campos de la historia. Bueno, pues bien, todos estos ejemplos que he compartido y seleccionado entre muchos otros se refieren a la contribución de ciudadanos en proyectos relacionados con calidad de agua, salud de los océanos, la biodiversidad, la alimentación, la salud, la astronomía, la historia demográfica. Así podríamos seguir. Estos ejemplos nos permiten ver los distintos modos de participación de los ciudadanos en los proyectos propiamente dichos y en la definición de política pública y en la comunicación de los beneficios de la ciencia. Sobre los beneficios de la ciencia mencionamos antes la OMS. Recuerden ustedes todo el debate y la resistencia al tema de la vacunación durante el COVID. Bueno, esto es un tema también de legitimidad de la ciencia y de apoyar esto. Bueno, de todo esto uno puede extraer algunos principios. O sea, la ciencia ciudadana es un concepto flexible y que puede adaptarse y aplicarse en diversas situaciones y disciplinas. Por eso hay una asociación europea de ciencia ciudadana dirigida por el Museo de Historia Natural de Londres, que estableció 10 principios claves que subyacen a las prácticas buenas de ciencia ciudadana, ¿no? Voy muy rápidamente, pero para recordar algunos, los proyectos de ciencia ciudadana involucran activamente a los ciudadanos en esfuerzos científicos que generan nuevos conocimientos o comprensión. Los ciudadanos pueden actuar como contribuyentes, colaboradores o líderes del proyecto y tener un papel significativo en el proyecto. Ven ustedes que esto está ya muy lejos de esta idea de apropiación social del conocimiento, ¿no? Es decir, para mí tiene muy poco que ver. Los proyectos de ciencia ciudadana tienen un resultado científico genuino. Por ejemplo, responder a una pregunta de investigación, informar acciones de conservación o facilitar decisiones políticas. 3. Los proyectos de ciencia ciudadana aportan beneficios tanto a la ciencia como a la sociedad. Estos beneficios pueden incluir oportunidades de aprendizaje, disfrute personal, beneficios sociales, la publicación de resultados de investigación de muchas maneras, como mostré en el caso del proyecto de Brasil, contribución a la evidencia científica que puede influir en los políticos en muchas escalas. Puede ser a nivel local, puede ser a nivel nacional o incluso regional. Y también permiten conectar a la comunidad en general con la ciencia. 4. Los ciudadanos pueden participar en diversas etapas del proceso científico. O sea, puede incluir desarrollar las preguntas de investigación, diseñar los métodos, recopilar y analizar datos y comunicar resultados. Los ciudadanos, 5, reciben comentarios del proyecto, por ejemplo, cómo se utilizan sus datos y los resultados de la investigación, las políticas o la sociedad. 6. La ciencia ciudadana, como ocurre con todas las formas de investigación científica, tiene limitaciones y sesgos que deben considerarse y controlarse. Si no todo proyecto de investigación se beneficia con la participación de ciudadanos.
Sin embargo, a diferencia de los enfoques de investigación tradicionales, la ciencia ciudadana brinda mayores oportunidades para la participación y el compromiso público, aumentando la accesibilidad de la ciencia en la sociedad. Cuando sea posible y adecuado, los datos y metadatos de los proyectos de ciencia ciudadana se ponen a disposición del público y los resultados se publican en un formato de acceso abierto. El intercambio de datos puede ocurrir durante o después del proyecto, a menos que existan preocupaciones de seguridad o privacidad que impidan que esto ocurra. 8. Los proyectos reconocen adecuadamente a los científicos ciudadanos. Esto puede incluir reconocimiento en comunicaciones del proyecto, informes de resultados y publicaciones. 9. Los programas de ciencia ciudadana ofrecen una variedad de beneficios y resultados que deben reconocerse y considerarse en la evaluación de los proyectos. La comunicación y evaluación de proyectos podrían incluir resultados científicos, calidad de los datos, experiencia y aprendizaje de los participantes, intercambio de conocimientos, beneficios sociales, desarrollo de capacidades, nuevas formas de participación, etcétera, etcétera. Y 10. Los líderes de los proyectos de ciencia ciudadana toman en consideración aspectos legales y éticos, por razones obvias. Muy bien. Vimos ya entonces, cuando fuimos hablando, de los beneficios, pero voy a sintetizar algunas cosas que tienen que ver con estos beneficios para la investigación. Primero, la enorme granularidad en el espacio y el tiempo de los datos, cosa que los investigadores difícilmente puedan llegar. Pueden juntar grandes conjuntos de datos experimentales. Puede proporcionar un conocimiento local de la realidad proporcionado por aficionados, retroalimentado con ideas colectivas. Reduce los costos en despliegue de infraestructura y operaciones. Y las infraestructuras electrónicas maduras existentes permiten una gestión eficiente de datos y entornos virtuales. La participación de estudiantes en proyectos de enseñanza activa es otro beneficio de la ciencia ciudadana. Abre la puerta a nuevas posibilidades de financiamiento, tiene un potencial importante la divulgación científica, contribuye a la definición de políticas públicas y nuevas formas de reconocimiento e impacto. Evidentemente, estos beneficios son, creo, claros y pueden inspirar para desarrollar actividades de este tipo. Voy a concentrar de toda esta lista que es larga en dos cosas que no son tan obvias. Una es sobre el beneficio económico. Al preparar esta exposición, encontré una estimación sobre el valor monetario de la participación en un proyecto durante 180 días de más de 100.000 usuarios, contribuyendo con 129.540 horas de trabajo no remunerado. Y se estimó un promedio de 12 dólares por hora, que es el salario básico de un asistente de investigación de grado en Europa, por ejemplo, y la contribución sumó más de $1,5 millones. Unos 220.000 por proyecto. En algunos casos había un rango de 22.000 a 650.000. Primer punto que quería anotar sobre beneficios económicos. En relación a la participación de los estudiantes en proyectos de enseñanza activa con ciudadanos, existen investigaciones de la Universidad de Cornell que demuestran la influencia de la ciencia ciudadana en los resultados del aprendizaje de los estudiantes en entornos de educación formal. Por un lado, esto se refiere al conocimiento del proceso científico, a la definición y contextualización de los problemas, a formas de indagación en distintas disciplinas, a encontrar y evaluar materiales apropiados. Pensemos ahora cómo esto se potencia con el uso de la inteligencia artificial. A competencias de comunicación con distintas audiencias, a practicar habilidades técnicas. Pero también puede demostrarse impactos en resultados efectivos y de conducta más amplios que son clave para el compromiso y el aprendizaje sostenido. Los educadores que deseen integrar actividades
de ciencia ciudadana en los planes de estudio de los cursos deben pensar cómo diseñar las tareas y cómo los temas y métodos que eligen podrían afectar a distintos tipos de estudiantes con distintos intereses. En todo caso, lo importante es una de las múltiples vías para involucrarse en temas ambientales y científicos y puede mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, fomentando también, en última instancia, múltiples caminos hacia el compromiso con la ciencia. Paso ahora a la parte final de esta presentación sobre las estrategias institucionales. Tenemos evidencia de que lo que hacen otras universidades para convertir a la ciencia ciudadana en una parte integral de las actividades científicas. Hay algunas recomendaciones claras, por ejemplo, reconocer a la ciencia ciudadana como un conjunto de métodos de investigación válidos y en rápida evolución que aporta beneficios sociales y educativos. Otra recomendación de un documento de la Liga de Universidades Europeas, de Investigación Europeas, cuando sea viable para una institución considerar la creación de un punto de contacto único y visible para la ciencia ciudadana dentro de la institución para asesorar y apoyar a los científicos y garantizar el enlace con las asociaciones nacionales, regionales de ciencia ciudadana. La persona puede ser un miembro del equipo de comunicaciones de la universidad, por ejemplo. 3. Crear conciencia entre los investigadores sobre los criterios para una ciencia ciudadana exitosa. Y 4. Agregar a los sistemas estándares de evaluación de la investigación y reputación métricas que permitan incluir proyectos exitosos de ciencia ciudadana. Sobre esto voy a volver hacia el final. Entonces, aquí hay un diagrama que me parece que también sintetiza la importancia del alineamiento entre las expectativas a 3 niveles. A nivel de la que es la disciplina, a nivel del investigador y a nivel de la universidad. No voy al detalle de esto, pero ustedes van a tener la presentación. Puede ilustrar algunas expectativas, beneficios en cada uno de estos niveles. Lo que me parece importante aquí es que tiene que haber un alineamiento entre las expectativas de la disciplina, del investigador y de la institución. En disciplinas profesionales, por ejemplo, ingeniería, enfermería, educación, incentivar el trabajo con las comunidades es más evidente. En el diagrama se sintetizan entonces formas de trabajo más allá de estas disciplinas. Hay otro diagrama que viene de este trabajo que me parece muy interesante porque indica que cada universidad en su contexto puede determinar cuáles son las estrategias, las políticas y los procesos más adecuados. Ustedes tienen en la parte superior izquierda, tienen la parte de las agencias regulatorias, el gobierno de la universidad en este caso, todo lo que viene de afuera, incluso a nivel nacional. Ustedes tienen también el contexto de gobernanza, quiénes son los que financian la investigación, y tienen también el tema del contexto de la investigación. Entonces, esto un poco permite reflexionar a eso. Para terminar, voy a hacer referencia a un aspecto. Bueno, este es un diagrama muy interesante que habla de las estrategias institucionales. Estrategias institucionales para integración. Esto es de la Universidad de Utrecht. Yo tuve la posibilidad hace un par de meses de visitar la Universidad de Utrecht para observar durante 2 días cómo esto lo hacen en el terreno. Antes, en el pasado, estaba la ciencia y la sociedad un poco disociados, y a través de las estrategias de ciencia abierta, hay toda una especie de... me gusta este diagrama porque implica una movilización, una impulsión, una dinámica que lleva a muchas dimensiones que tienen que ver con la transparencia, el impacto, los datos, etcétera, para una cuestión que tiene que ver ya con la integración de la ciencia ciudadana en lo que hace la universidad. ¿No?
quería mostrar ahora, bueno, una última lámina. Cuando preparaba esto, hablé con el vicerrector de investigación de la Universidad de Quindío en Colombia y le dije que yo sabía que ellos hacían muchas cosas para impulsar la ciencia ciudadana y que me diera un ejemplo bueno. Él me facilitó un ejemplo que tiene que ver con abejas. No voy a entrar en detalle del ejemplo, pero lo que es notable es que él estaba muy desalentado porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia acaba ahora de sacar una convocatoria para la calificación de los grupos de investigación. Y ahora se incluye que el 15% de la evaluación de un grupo está relacionado con proyectos de ciencia ciudadana, lo cual en principio es algo bueno. ¿Por qué? Porque en Colombia, como en otros lados, está muy exacerbada la publicación en revistas referenciadas. Está más exacerbado que aquí. ¿Por qué? Porque un investigador en Colombia que publica cobra un sobresueldo. Cobra un sobresueldo de por vida. Hay una persona que asesora a ustedes aquí que está cobrando 4 veces el salario normal porque publica mucho. ¿Pero qué impacto tiene esto? Tiene impacto que no da clases en el grado, porque esto no le da puntos. Ahora el rector de la universidad, que acaba de asumir en tiempo, de la Universidad de Antioquia, dijo, no, basta, ahora los profesores van a tener que hacer clases de grado. Porque entonces el problema de esta clasificación del ministerio, que digo es algo bueno por un lado, pero por otro lado crea un problema, es que ha codificado todo en productos, ¿no? Por ejemplo, trabajar en un proceso con pequeños productores y asociación campesina vale 10 puntos para el proyecto, para el grupo. Ahora, si es desarrollado con pymes y pequeñas empresas, 5 puntos. Ahora, si es con grandes empresas, 3 puntos. O sea, hay una lista de 260 productos codificados y esto le quita toda la espontaneidad a un proceso que debería ser mucho más cualitativo. Entonces, mi lectura de esto a raíz del ejemplo, porque además me parecía dramático, y por eso puse esta. Quindío está en la zona donde Humboldt inventó, entre comillas, la naturaleza como primer sistema eco. Ese es el diagrama de Humboldt. Y en ese lugar la gente que hace proyectos de ciencia ciudadana se ve desalentada por esta forma, creo yo, tecnocrática de poder recoger algo importante, pero hacerlo de mala manera, con lo cual concluyo, exagerando, que no tener una política pública es malo, pero tener una mala política es peor que no tener política. Bueno, yo creo que hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Burton Clark, que habla de las 5 características de una universidad emprendedora. Una de estas características es el estar muy vinculado con el medio externo. Ahora, hay otra característica que es tener departamentos científicos muy fuertes. ¿Por qué lo digo entonces? Porque un riesgo de la ciencia ciudadana es hacer un poquito de ciencia y un poquito de trabajo con la comunidad, con lo cual no termina siendo ni una cosa ni la otra. Yo creo que la clave es tener muy buena ciencia y muy buen trabajo con la comunidad. Bueno, en conclusión, no todo proyecto de investigación es apropiado para participar con la comunidad, hacer ciencia ciudadana, pero también es importante que la clave no es la participación individual de un investigador, sino una participación colectiva de un grupo de investigación en este tipo de proyectos, de manera de permitir una colaboración más fluida y algunos se ocupan más de una cosa, de otra, etcétera, etcétera. Las instituciones pueden hacer mucho para integrar las actividades de ciencia ciudadana en los proyectos de investigación y en los programas educativos. La clave es estimular sin obligar, facilitar respetando la variedad de situaciones, reconocer y compensar la colaboración con actores externos. De esta manera yo creo que hay mucho lo que se puede hacer y espero que esta
presentación mía pueda inspirar. Ahora hago la pregunta del principio. A partir de esto, ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, tendrían ganas de meterse en un proyecto con participación de ciudadanos? Bueno, no está mal. Algo es. Muchas gracias.